En la actualidad, la primera división chilena cuenta con 16 clubes que pretenden lograr diversos objetivos en una temporada, ya sea ser campeón, llegar a disputar torneos internacionales y tal vez el más complejo para algunos equipos, el no descender a la primera B. De todos los elencos de la temporada 2024, como bien sabemos, solo Colo-Colo nunca ha descendido y obviamente jamás ha jugado en la segunda categoría, aunque estuvo muy cerca de aquello en 2 ocasiones, algo que ya hablamos en este canal anteriormente. Pero volviendo a los 15 equipos restantes, todos ellos evidentemente supieron lo que es estar en los potreros. Por ello, repasaremos en este video la última vez que cada uno de estos equipos jugó en la primera B. Sin más que decir, comenzamos. Deportes Iquique es el último de los equipos ascendidos a la máxima categoría para el año 2024. Los Dragones Celestes consiguieron su vuelta a primera división el pasado 10 de diciembre de 2023, luego de vencer en la tanda de penales a Santiago Wanderers en una emocionante definición que repasamos en el anterior video del canal. El equipo del norte de Chile alcanzó a estar 3 temporadas consecutivas en la B, luego de haber descendido en la accidentada edición de 2020. En los primeros años de aquella estadía, se ubicó en puestos de medianía de tabla, lejos del sueño del ascenso, aunque en 2023 se ubicó en el segundo lugar y accedió a la liguilla de definición del segundo equipo ascendido. En este año, Deportes Iquique jugará su campaña número 27 de la División de Honor, esperando mantener la categoría y aspirar a hacer una gran temporada. Cobreloa es el más reciente campeón de la pasada edición de la segunda categoría chilena. El equipo de Calama logró consagrarse como el mejor equipo de la primera B en el año 2023, en otra gran definición que se dio en la fecha final, el día 15 de octubre, algo que también repasamos en el material de los ascensos en el fútbol chileno. Recordemos que los Zorros del Desierto llevaban 9 campañas seguidas en la División de Plata, a consecuencia de su histórico descenso en la temporada 2014-2015, el primero y único de su exitosa historia, que como se sabe, cuenta con 8 títulos de primera división y con 2 finales de Copa Libertadores disputadas. Pese a ello, el club naranja parecía nunca poder regresar a la máxima división nacional, aunque estuvo cerca de lograrlo en 2018 y 2022, perdiendo en la final de la liguilla por el segundo ascenso contra Cobresal y Deportes Copiapó respectivamente. Este 2024 jugarán su temporada número 39 en primera, con la esperanza de no volver a repetir un descenso de categoría. Deportes Copiapó. Revisamos ahora al club que más recientemente hizo su debut histórico en la primera categoría. Deportes Copiapó dejó el segundo escalón chileno en la temporada 2022, cuando en esa ocasión se posicionó en el tercer lugar de la tabla de posiciones, lo cual le significó acceder al mini torneo de ascenso. En esa instancia, dejó en el camino a la Universidad de Concepción, Deportes Puerto Montt y finalmente a Cobreloa, a quienes venció por un expresivo 5-0 en el partido de vuelta. Esto le permitió al León de Atacama ascender por primera vez en su historia a la primera división, luego de estar casi 20 años en la B, siendo el segundo representante de la ciudad de Copiapó en jugar allí, luego del extinto pero muy recordado Regional Atacama. Este año cumplirán su segunda temporada, luego de salvarse milagrosamente del descenso en las últimas fechas del torneo 2023. Coquimbo Unido. En la temporada del año 2021 de la primera B, hubo tan solo un equipo ascendido, y ese fue el equipo de Coquimbo Unido. El conjunto pirata se proclamó campeón de aquel torneo luego de finalizar con 55 puntos en la tabla final, luego de vencer a Fernández Vial en la última fecha por 2-1. Además, puso fin a tan solo un año de estadía en la categoría de plata, luego de su descenso en el año 2020, el mismo en el que alcanzaron las semifinales de la Copa Sudamericana. Coquimbo Unido en el presente año completará su temporada número 29 en la más importante división del fútbol chileno. Ñublense. El equipo que sorprendió a todos con su campaña del año 2022 cumplirá su cuarta temporada consecutiva en la máxima categoría. Los Diablos Rojos consiguieron su más reciente ascenso en el año 2020, momento en el cual el conjunto chillanejo se quedó con el título de aquella temporada de la B, después de golear como locales a Deportes Copiapó en la fecha 27. Previo a ello, habían permanecido por 6 temporadas seguidas en la división de ascenso, posterior a su último descenso a fecha de subido del video, acontecido en la temporada 2014-2015. Ñublense este año se enfocará en mejorar lo hecho en 2023, en donde pudieron salvar la categoría luego de una irregular temporada en la cual también jugaron torneos internacionales. Cobresal. Sin lugar a dudas, fue uno de los clubes más regulares del año pasado, en donde estuvo a punto de convertirse en campeón por segunda vez del torneo chileno. Cobresal tendrá en 2024 su sexta temporada al hilo en primera y la número 33 de su historia, en la cual buscará intentar ganar el título perdido a manos de Huachipato.
El conjunto de El Salvador tuvo su promoción a la División de Honor en 2018, cuando accedió a la liguilla por el segundo ascenso, luego de ubicarse en el tercer lugar de la tabla de colocaciones. Allí dejó fuera a Santiago Morning en cuartos, a Santiago Wanderers en semis y por último a Cobreloa en la final, a quienes vencieron por 4-3 en el global. Recordemos que los mineros habían sido campeones del torneo de clausura de 2015 y tan solo 2 años después habían sido relegados a los potreros, en donde estuvieron por 2 temporadas. Unión La Calera. Tal vez uno de los clubes más polémicos de nuestro fútbol, cumplirá este año su temporada número 7 de forma consecutiva. Los cementeros tuvieron su actual ingreso a la primera división en 2017, año en que se quedaron con el campeonato de transición de ese año que se jugó en el segundo semestre. Dado que el campeón no ascendía directamente, los caleranos debieron jugar un partido de definición con San Marcos de Arica, subcampeón de la Primera B 2016-2017, y luego de vencerlos, debían disputar el ascenso con el último lugar del campeonato de Primera del Transición 2017, Santiago Wanderers. En una infartante definición que se dictaminó en los lanzamientos penales, Unión La Calera consiguió ascender por 4ª vez en su historia, con lo cual se han mantenido en la máxima categoría hasta el presente año. Everton. El conjunto Oro y Cielo, que ha sido campeón en 4 ocasiones del torneo nacional, juega en primera desde la temporada de 1944, siendo uno de los primeros clubes de regiones en jugar en la División de Honor, aunque como se sabe, ha tenido diversos descensos de categoría, en concreto 6, siendo el último de ellos en el año 2014. En la primera mitad de la campaña 2015-2016 de la Primera B, los rulederos se ubicaron en el segundo lugar de la tabla, accediendo a la postemporada de la primera rueda, en donde luego de vencer a Cobreloa y a Deportes La Serena, se ganó el derecho de disputar el partido por el segundo ascenso, aunque para eso tenía que esperar todo un semestre. Luego de una segunda rueda muy paupérrima, Everton finalmente enfrentó a su rival en la definición para ascender a la primera categoría, el cual fue Deportes Puerto Montt, a quienes vencieron en el global por 3-2, volviendo así al más importante torneo del fútbol chileno, en el cual ya llevan 9 campañas consecutivas. O'Higgins. Comenzamos ahora a revisar a los clubes con mayor estabilidad dentro de la máxima categoría, siendo el primero de ellos O'Higgins de Rancagua. El capo de provincia lleva 19 años jugando consecutivamente en el campeonato chileno, en los cuales ha tenido tal vez sus mejores temporadas históricas, destacando su recordada primera estrella ganada en el torneo de apertura 2013, venciendo en una notable definición a la Universidad Católica. Pese a esta interesante estabilidad, los celestes han jugado en 10 ocasiones en la segunda categoría. La última de ellas fue en el año 2005, cuando se ubicaron en el 5º lugar de la tabla final, lo cual no les permitía en el papel acceder a la liguilla de promoción. Sin embargo, el club que se ubicó en el 4º lugar, Ñublense, no tenía derecho al ascenso debido a su condición de equipo recién ascendido. Fútbol chileno, no lo entenderías. Con esto, los rancagüinos accedieron a la promoción enfrentando a Deportes Melipilla, a quienes vencieron por 1-0 en la ida y luego empataron a 3 goles en la vuelta, significando su retorno a primera luego de 4 años de ausencia. Unión Española. Uno de los 8 clubes fundadores de la temporada inaugural de 1933 y que ha sido campeón en 7 ocasiones. Los hispanos son el segundo equipo con más campañas disputadas en la primera categoría, con un total de 90, obviamente por detrás de Colo-Colo. Solo en 3 ocasiones no jugaron en el primer escalón del fútbol chileno. La primera en 1939, cuando decidieron retirarse de la competencia por problemas asociados a la Guerra Civil Española. Y las otras fueron en 1998 y 1999, cuando jugaron en la B por 2 temporadas, producto de su primer y único descenso en 1997. Después de no conseguir el rápido retorno en el 98, en el 99 tuvieron un gran desempeño, primero ganando la zona sur de la primera fase del campeonato de la segunda categoría, y posteriormente serían el mejor equipo de la fase regular, obteniendo un puntaje final de 70 puntos que le permitió su regreso al torneo de honor. A día de hoy no han vuelto a descender, aunque estuvieron muy cerca de perder la categoría en 2008, en una inolvidable definición con Deportes Puerto Montt, que Unión pudo superar en los últimos minutos. Audax Italiano. Otro club histórico nacional que fue parte de la primera temporada de la División de Honor en los años 30, y que también ha sido campeón del torneo en 4 ocasiones, aunque la última vez fue en el lejano 1957. Los itálicos, a lo largo de su historia, han estado en 79 oportunidades en el principal torneo de clubes de Chile y han tenido tan solo 2 descensos a la segunda división. Así es, cuando la primera B tenía ese nombre, ya que fueron en 1971 y en 1986.
Y curiosamente, la última temporada de los Thanos en esta categoría fue en 1995, precisamente el último año en que oficialmente se le conoció al ascenso como segunda división. En esa ocasión, el Audax consiguió el ascenso quedando empatado en puntos en el primer lugar con Santiago Wanderers. Sí, otra vez aparecen los porteños. Por lo cual debió disputar una definición por el título, que finalmente recayó en los Caturros. El equipo de la Florida cumplirá en 2024 su 30ª temporada al hilo en primera. Huachipato. El actual campeón del fútbol chileno cumplirá este 2024 un total de 30 años de su última vez en la hoy denominada Primera B. Los acereros llevan disputada una cantidad de 51 campañas en la primera división, en las cuales solo en 3 oportunidades perdió la categoría, o 4 si quieren contar la vez que se salvó el descenso directo por secretaría. En el año 1994, el club chorero cumplía su segunda temporada consecutiva en Los Potreros, la cual sería muy exitosa, ya que terminaron en el segundo lugar de la tabla de colocaciones, consiguiendo ascender. Aunque también estuvo peleando hasta las últimas fechas el título con uno de sus rivales de zona, Deportes Concepción, que a la postre terminaría siendo el campeón. Desde entonces, Huachipato nunca más volvió a la B, y se ha afianzado exitosamente en la primera categoría, en donde en estos 30 años consiguió sus últimos 2 títulos, en el Clausura 2012 y desde la pasada temporada 2023. Palestino. El cuadro de Colonia ha sido un competidor muy frecuente en la primera división chilena en los últimos años, teniendo temporadas muy destacadas que lo han llevado a jugar copas internacionales, pero sin poder conseguir títulos de liga. Palestino tiene 2 torneos ganados en 1955 y 1978 y ha tenido tan solo 2 descensos a la categoría de plata, en 1970 y en 1988. En aquel año mencionado fue relegado a competir en la B para la temporada de 1989, la cual sería la última vez que los árabes jugaron allí. En ese campeonato disputaron la zona norte, en donde clasificaron a la fase de ascenso, consiguieron el anhelado regreso a primera, luego de empatar en la penúltima fecha ante Deportes Ovalle. Después perdieron en la definición del campeonato ante la Universidad de Chile, pero de todas maneras cumplieron el objetivo principal del retorno, el cual les ha permitido sumar 35 temporadas seguidas en el torneo de honor. Universidad de Chile. Y claro, como mencionamos anteriormente, Palestino perdió la definición del título ante los azules en aquella recordada temporada que la U jugó por única vez en su historia en la entonces segunda división, algo que en este canal ya revisamos en el más exitoso capítulo de las historias olvidadas del fútbol chileno. El segundo club más importante del país jugó ese año 89 en la B, luego de un sufrido y polémico descenso en el campeonato del año anterior. Pero pese a ello, los azules lograron sobreponerse y consiguieron primero el retorno a la máxima categoría con el recordado triunfo por 3-0 sobre Curicó Unido. Y finalmente ganarían el título en el partido decisivo ante los tricolores, en una infartante definición a penales. Pese a que llevan 35 temporadas en el primer escalón del fútbol chileno, los últimos años han sido muy difíciles para los universitarios, ya que han estado muy cerca de consumar su segundo descenso, pero finalmente han logrado salvarse. Universidad Católica. Y cerramos este recuento con el equipo que cuenta con una de las mayores rachas de temporadas consecutivas disputadas en el torneo de primera división. La UC en los últimos tiempos ha sido sin lugar a dudas el club más exitoso de nuestro balompié, ganando varios campeonatos, incluyendo un tetracampeonato entre 2018 y 2021, algo inédito en Chile en lo referido a los torneos largos. Sin embargo, los cruzados en sus primeros años tuvieron momentos muy difíciles, como el descenso luego de ser campeones defensores en 1955, otra caída a la B en 1957, pero anulada por secretaría, y la última relegación en 1973. En esa ocasión jugaron 2 veces consecutivas en la división de plata, hasta que en el año 1975 lograron ser campeones por segunda vez de la categoría, obteniendo su último ascenso hasta la fecha de publicación del video. Desde allí, los de la Franja han ganado 12 títulos más de la máxima categoría, sumando un total de 16 a su palmarés. ¿Cómo piensas que serán los reestrenos en primera de Deportes Iquique y Cobreloa? ¿Y qué equipo te sorprendió que llevara tantos años sin jugar en la B? Hazlo saber en los comentarios. Y te recuerdo que si te gustó el video, no olvides darle me gusta, comentarlo y compartirlo. También te hago la invitación a que te suscribas si es que no estás suscrito y que actives la campanita, así me ayudarás a seguir creando nuevo contenido. Además, sígueme en las redes sociales como lo son Instagram y TikTok. Y por último, puedes hacerte miembro del canal, en donde podrás contar con diversas ventajas como ver los videos antes que todos, ver tu nombre en los créditos, entre otras sorpresas que conocerás si te unes. Bueno, eso es todo por este video.
Nos veremos próximamente con un nuevo material sobre nuestro balompié nacional. Hasta pronto, amigos del buen fútbol.